su obra entre ustedes. Y quisiera leer algo que de primera carta de Juan. Dice en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Nuestro hermano Juan nos enseña. Amén. Hermano, le vamos a poner un poquito para... Adelante, sí. Para poder volverlo a escuchar, hermano. Primero de Juan. Primera carta de Juan 1, ¿todo bien? Sí. Versículo 8. Todo lo que estoy pensando está en relación con la Santa Cena, con la ofrenda del Señor Jesús y con la obra que hizo por nosotros. Amén. Y Juan nos explica, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Claro, todos tenemos pecado. Amén. No todo el pecado que tenemos es consciente, ¿no es cierto? Porque tenemos una carne en la que mora los deseos y las pasiones. Y el Señor no nos enseña todo el pecado que hay en nosotros. Es poco a poco. Una santificación significa ir venciendo el pecado poco a poco en mí y ir recibiendo mi naturaleza divina. Sigamos leyendo. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es una cosa grande lo que el Señor ha hecho. Ha dado su vida por cada uno de nosotros. No fue fácil. Leemos en Hebreos que Él luchó con clamor y lágrimas. Aquel que le podía librar de la muerte. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesús también podía entrar a muerte. Él luchaba en oración porque quería ser librado de esa muerte que viene por el pecado. Él tenía una carne como la nuestra, pecaminosa, nos enseña el apóstol, en donde moraban pasiones y deseos. Y que leemos también que Él fue tentado en todo, Así es. ¿no es cierto? Igual a nuestra semejanza. Pero, ¿qué fue lo excepcional en nuestro Señor Jesús? Pero sin pecado. Él fue tentado en todo lo que nosotros también conocemos de nuestra carne, pero siempre en amor a Dios y por amor a nosotros le dijo no al pecado. Varias veces leemos, no se haga mi voluntad, sino Señor la tuya. ¿Qué quiere decir? Él tenía una propia voluntad también. Amén. Y esa propia voluntad y ese pecado que moraba en su carne, mejor dicho, deseos y pasiones, que le traía tentación, lo podía llevar a la muerte. Claro que sí. Si hubiera doblegado ante el diablo, estaba ya pecando contra Dios. Y se nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Pero sigamos leyendo en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la motivación de nuestro hermano Juan, que no pequemos. Al igual que nuestro Señor Jesús le dijo siempre no al pecado. Siempre, hasta que murió, vivió él en victoria contra el pecado que había en su carne. Y eso es lo que nos desea el apóstol Juan también a nosotros, que no caigamos en el enojo. Cuando nuestros seres queridos que viven quizás en nuestra casa hacen las cosas como no nos gusta, viene el enojo y la ira. Uno se enoja. ¿De dónde viene ese enojo? ¿Acaso mi esposa me ha contagiado enojo? Viene el enojo de mi esposa que se portó mal y me dijo una cosa tan feita.
y yo me enojé. ¿Tiene mi esposa la culpa que yo me enoje? No. El apóstol Santiago nos enseña que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No tiene mi esposa la culpa que yo me haya enojado. No es verdad, es mentira. Quizás el diablo quiere que yo crea eso. Entonces empieza la discusión en casa. No, tú has dicho. Oye, qué feo, hermano. Pequeño ejemplo, pero muy significativo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Que el que practica la ira y el enojo no entrará al reino de Dios. Hermanitos, ¿podemos nosotros toda nuestra vida seguir alabando a Dios y seguir recibiendo perdón a nuestros pecados? ¿Sí? Pero si seguimos viviendo en enojo, ¿qué dice el apóstol? No entraremos al reino de Dios. Esto es serio. Por eso el apóstol Juan nos escribe: hijitos míos, mira qué amor. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Vence el enojo, hermano, hermana. No le eches la culpa a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, al vecino. No le eches la culpa. Ven a la palabra y lee. Sí, pero Santiago dice que soy tentada porque en mi carne me atrae y me seduce el pecado. Yo tengo a mí está el problema, no en el otro. Hoy en día, hermano, todos se enojan. Todo el mundo se enoja, hermano. Las familias se enojan. El esposo con la esposa se enoja. Los cristianos también, hermano. También, sí. Desgraciadamente. Sí, mucho más. Pero no está bien. No está bien. Eso no... El apóstol Juan te dice: mi hijito, te escribo para que no peques. ¿Es cierto? Con todo corazón quiere que tú aprendas de él, de la palabra del Señor Jesús, a vencer el enojo, entre otras cosas. Y mira lo que dice en el versículo 6, 2:6. O desde 4 podemos leer. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Claro, también puede uno confesarse y decir: Señor, soy mentiroso. Y sigue uno una vida de mentiroso, igual pidiendo perdón. El Señor es fiel, perdona, sí, es cierto. Pero eso no es la vida que el Señor quiere para nosotros. Sigamos leyendo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mira lo que es posible, ¿ven? Para mí y para ustedes. Por esto sabemos que estamos en Él. No todo el mundo diga que está en Él, por favor. Si tú estás viviendo en el enojo, ¿crees tú que tú estás en Él? Nunca. Mentirías, hermanito. No es cierto. Puedes llamarte cristiano, cristiana, vienes todos los domingos a la iglesia, participas de la Santa Cena, pero no estás viviendo en Él. Porque vivir en Él es vivir en victoria, en gozo, pero en gozo de victoria, hermana. Eso. En el gozo de poder soportar a mi esposa como ella es, amarla como ella es. Viene un día, se siente mal, se levanta con el pie izquierdo y las cosas le salen mal, ¿no? Y quizás también, y puede ser que esté de mal humor, y viene y te habla feo, te habla todo seco y sí, no, sí. ¿Cómo reaccionas tú, hermano? Tú estás llamado a quererla igualito. Ese es el amor del Señor Jesús, a vencer esa exigencia de tu carne. Tiene que ser así, así. ¿Y por qué me hablas tan feito? No, pues, eso es exigir. El amor no exige, el amor da. Y si tú te practicas a vivir así, hermano, hermana, vas a llegar aquí a lo que el apóstol Juan quiere. Que tú también seas un cristiano que no solamente recibió perdón a su pecado, no solo entró por la puerta, sino que siguió caminando tras las pisadas del Señor, el cual no pecó.
Entras a un camino en donde aprendes a vencer, tú también en la tentación. Y aprendes a amar a tu esposa también en ese día que se levantó con el pie izquierdo. ¿No es eso bonito, hermanos? No solamente es bonito, la palabra bonito es muy humana, eso es glorioso. Porque vas a hacer lo que aquí está escrito en el versículo 6, que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero esta palabra juzga a todo el mundo cristiano. No es cierto. El mundo cristiano, me da pena decirlo, vive en mentira. Mejor quizás, siendo misericordiosos, diríamos en ignorancia. ¿No es cierto? No estamos llamados a juzgar a la gente, pero la ignorancia es grande. Tener al Señor Jesús y decirle: Señor, tú eres Señor mío, ¿no es verdad? Bastó que tu esposa te diga una cosita y ya estás tú exigiendo, hablando mal, molestándote, enojándote. Eso, así no anduvo el Señor Jesús. Entonces no digas que tú permaneces en Él. Por lo menos no lo digas, hermano. Sé humilde, no lo digas. Digo: oh, yo necesito ayuda. Todavía no estoy en ti, Señor. Enséñame a vivir como tú anduviste. Así yo quiero andar, Señor. ¿Cómo es eso posible? Te aseguro que si tu oración es verdadera, el Señor te lo va a revelar. Mira, leamos de Romanos 5. Hermanito, lo que les digo no lo he aprendido de memoria como una doctrina. Yo lo he hecho en mi casa. Yo, cuando me convertí, me decidí: Señor Jesús, yo te voy a obedecer. Tú eres mi Señor. De hoy día en adelante quiero hacer nada más tu voluntad. Y si hacer tu voluntad cuesta mi orgullo de hombre y mis ideas, Señor, a la muerte con todo eso. Está bien. Lo voy a negar, como tú has dicho. Lo voy a llevar a la cruz para que muera, Señor. Pero dame tú tu vida, Señor. Yo quiero andar en ti. Ese es el verdadero discípulo. Mire lo que aquí está escrito en Romanos 5. Desde el principio: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó. Eso lo hemos hoy día festejado. El Señor ha pagado por tus pecados y por mis pecados, y entonces recibimos paz con Dios, ¿no es cierto? Amén. Si se pagó la culpa del pecado, el Señor no tiene nada más que inculparnos. Pero ¿qué seguiré en la vida? ¿Seguiré yo pecando otra vez? No, pues. Ya Dios ya me perdonó, ya tengo paz con ella. Otra vez voy mañana a malograr esa situación de paz. No, pues no debe ser. Cualquier padre entiende que viene su hijito y le dice: hijito, ¿por qué has hecho eso? El niñito le dice: perdón, papá, no lo voy a volver a hacer. ¿No es cierto? Entonces papá le perdona. Está bien, hijito. Pero un hijito que viene y dice: ya no, papá, perdón, pero igual lo voy a hacer. Eso no es serio. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Hablamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y en el 2 dice: por quien también, ojo, es otra cosa, no es lo mismo, por quien también tenemos entrada por la fe. Qué interesante, ¿qué será eso? A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Recibimos una nueva esperanza de recibir esa gloria de Dios que el Señor Jesús la manifestó. Bondad, amor, paciencia con todos, humildad. O sea, no solamente recibir perdón a los pecados, sino entrar a una gracia que me va a conducir a la gloria de Dios. Hay bastante que leer al respecto. Leamos ahora de segunda carta de Juan. Eso ahorita nos ha dicho Pablo. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan. Es la segunda carta, o me estoy equivocando. No, disculpa. Es Pedro. Segunda carta de Pedro.
El mismo evangelio, nosotros, el mismo evangelio. Mira lo que dice, leamos desde el versículo, el primer capítulo. Quiero ver, a ver, un momentito. Segunda carta, estoy en la primera. Sí, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo se nos ha sido dado para tener fuerza y poder y andar así como Él anduvo. Dice 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Uy, qué cosa grande. Increíble. Que tú puedas ser partícipe de la naturaleza divina. Esta es la segunda gracia que nos estaba hablando Pablo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia de la esperanza de la gloria de Dios. Acá nos habla clarísimo el apóstol Pedro que tenemos esa promesa de ser partícipes de la naturaleza divina. Aprender a amar a mi esposa para recibir el mismo ejemplo, mi esposo, como ella es. Crecer en amor, no exigir, sino dar. Naturaleza divina, ¿acaso se llena de ira la naturaleza divina? Nunca. Será siempre bondad, será siempre paciencia. Bueno, el cristiano dice, sí, claro, Felipe, ya, eso ya lo sabía ya, el pastor lo dijo la vez pasada. Claro, en el cielo vamos a tener naturaleza divina. Mentira. Mira lo que sigue. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a tener concupiscencia en el cielo. ¿Qué crees tú? No, ya no se acabó. La concupiscencia la tenemos ahora. Y ahora tenemos la posibilidad de huir de esa concupiscencia. El Señor Jesús nos dice muy sencillamente, niégalo, llévalo a la cruz y sígueme. Esos deseos y pasiones de la carne, la concupiscencia, deben encontrar una muerte. No en el cielo, ahora que tengo mi cuerpo. Mi cuerpo ya en el cielo ya no lo tengo ya. Con pasiones y deseos se acabó. Así que cuando te digan que recién en el cielo vas a recibir naturaleza divina, dile claro en los ojitos, estás mintiendo. Mentira, no es cierto. Aquí está escrito, mi hermano Pedro me enseña que eso es ahora. Y sigamos leyendo en el 5. Lo que hay que ahora que hacer. Vosotros también poniendo toda diligencia. Mira, qué ocupación. Toda diligencia. Todo el día pensar en esto. Señor Jesús, yo quiero esa vida, Señor, de victoria. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Quién me da un ejemplo de virtud? Mencionen una virtud, aparte de, ya dije que ella, dije bondad. ¿Ser amable? Por ejemplo, amabilidad, amor. Pero acá estamos hablando de un amor divino, no del amor humano. El amor que todo lo cree, que todo lo soporta. Todo. Y si realmente tu esposo te trató mal, aprende a amarlo así. Realmente aprende. Un amor que todo lo soporta. De esto se trata acá. O sea, dice, sigamos leyendo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ese va a ser el conocimiento de Dios, no va a ser el conocimiento de teología que sacas de un libro. Va a ser el conocimiento que viene de la virtud divina. Cuando tú aprendes a amar a tus hermanos y hermanas así como son, vas a conocer realmente lo que es Dios. Y sigue, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad,
a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor a todos, está en la traducción de Lutero. Y mira, Pedro todavía lo subraya, porque si estas cosas están en vosotros y abundan en el cielo, no pues, no en el cielo, ahora, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, mira, ve, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Honrar al Señor Jesús significa: Señor, gracias por el perdón de mis pecados, pero ese sacrificio que has dado, Señor, no quiero que lo vuelvas a hacer, porque mañana otra vez estoy pecando. No quiero olvidarme que tú has purificado mis pecados. Ahora lo que quiero es seguirte y obedecerte. Habría bastante que hablar, pero leamos una cita bíblica más de Pablo, de Romanos 8. Dice, ya desde el principio: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús. Esto Juan dice: el que está en Cristo Jesús tiene que andar como él anduvo. Pero Pablo nos dice: los que no andan conforme a la carne. O sea, ellos no obedecen a la carne. La carne me tienta a perder la paciencia con alguien, a quejarme porque me dio 5 pesos menos devuelto. Pero yo no ando de acuerdo a esa carne, yo la niego, le digo: no, Señor, enséñame a padecer injusticia así como tú lo has hecho. Señor, ¿es injusto? Sí, seguro que es injusto. Señor, pero en tu nombre voy a aprender lo que es padecer injusticia. Oye, mi hermano, esos, digamos, 5,000 pesos que le regalaste al Señor, te aseguro que van a haber valido la pena para la eternidad. Y luego dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego quiero saltar al 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No tenemos que hacer lo que la carne nos viene y nos quiere incitar, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Amén. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Les hago una pregunta un poquito con truco, hermanos. ¿Quién tiene que hacer morir las obras de la carne? Leamos otra vez. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién hace morir las obras de la carne? El Espíritu, dice el hermano Modesto. ¿Ustedes qué dicen? Veamos de nuevo. Mira lo que dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién hace morir? Nosotros. Tenemos que por el Espíritu, porque no hay otra forma. ¿Pero quién? Por el Espíritu, pero nosotros. Claro. Nosotros. Por el Espíritu, lógicamente. Ese es el Espíritu Santo, que nada más tendremos poder de ver lo que muere en nosotros y negarlo y llevarlo a la cruz. Porque Él es el que convence de pecado. Exactamente. Él me convence de lo que muere en mí. Regresando al tema del principio, me convence que no es mi esposa la que tiene la culpa de haberme hablado mal. ¿Por qué? Porque quizás tenía dolor de cabeza. ¿No es cierto? El Espíritu me enseña, me da luz de lo que está saliendo de mi carne, me está enseñando lo que ya el Señor Jesús hizo. El Espíritu tomará de lo mío y os lo anunciará. Amén.
cocina, ahí sentado, ahí que te está siendo tentado, algo, una ira, un enojo, una impaciencia. Allí el Espíritu te dice, Modesto, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Te estás poniendo caliente. Tu temperatura se sube. Habla. Viene la hermana con un balde de agua. Sí. El Espíritu te enseña, pero el que hace morir eres tú. Nadie te va a quitar a ti esa posibilidad de que tú mismo des ese paso tras la pisada del Señor. Nadie más lo va a hacer por ti. Si tú no lo haces, no se va a hacer. Tú sigues en la carne. Pero si por el Espíritu haces morir esa obra de la carne, está escrito, vivirás. Amén. ¿Y qué quiere decir eso, hermanito? Si fuiste tentado a la impaciencia, haces morir esa impaciencia, quedas crucificado, la niegas. Vas a crecer en paciencia. Vas a vivir con esa vida espiritual que el Señor te quiere dar. A tu fe le estás aumentando virtud. Amén. Hermanito, te quiero fortalecer. Amén. Hazle acordar. Porque si uno es obediente a la carne, sigue con la pelea. Así es. Así es. Y Y uno eso tiene es que obedecer al Espíritu. exactamente, hermano. Pablo, ¿para qué fue llamado apóstol? Lo lees en Romanos 1. Para levantar la obediencia a la fe. Lo que pasa en el mundo cristiano no es obediente. Sí, yo creo, dicen. Sí, ¿a qué creen? Pero no son obedientes a la fe. Lo que está escrito no lo obedecen. Imagínate que Pablo decía que para eso fue el llamado apóstol. Para levantar la obediencia a la fe entre los gentiles, entre nosotros. Él es nuestro apóstol en realidad. Y les quiero animar, hermanitos, a seguir a nuestro Señor Jesús tras este camino. No solamente a estar contentos del perdón, sino el perdón es la puerta. La puerta. Entras en una nueva vida, paz con Dios, pero luego hay un camino de santificación frente a ti. Y ese camino lo haces obediencia al Señor y lo sigues a Él en obediencia, el cual nunca pecó, pero fue tentado en todo. Lo sigues caminando, sí, lo sigues, sí, Señor, sí, crucificado voy a vivir, Señor. No le hago caso a mi carne, no voy a hacer lo que mi carne me dice. Oye, qué buena vida, hermano. Y no es difícil entender que una persona así va a ser columna en el templo de Dios. ¿Por qué? Porque él vive venciendo. ¿No es cierto? Al que venciere lo haré columna de mi templo, nunca más saldrá de ahí. Y eso es lo que ustedes en Iquique necesitan, hermanos. Sí. Tú no puedes edificar una iglesia de Dios sin columnas. Se va a caer la casa espiritual. No va a subsistir, hermano. No funciona. Ya lo hemos visto miles de veces y ustedes también ya tienen experiencias. Sí. El cuerpo de Cristo se levanta en base a columnas que han vivido fieles en su propia vida privada. Han seguido al Señor Jesús y también tienen esa vida de santidad. Esos son los hermanos que tu iglesia necesita. Llenos de sabiduría, de paciencia, de bondad con las almas, paciencia con todos, mansedumbre. ¿Tienes esperanza que un iracundo alguna vez va a ser manso? No, pues nunca. Tienes que llevar a la muerte, a hacer morir el enojo para que un día puedas tú ser mansa. Qué cosa, ¿verdad? Ay, estoy muy asido de esta vida, hermanos. Ya cumplí 70 años, pero mi gozo cada vez más grande. Y mi testimonio es, la pasamos muy bien con mi esposa. Ya todos mis hijos salieron de casa, ahora me he quedado con ella solo. Aquí hay un representante acá, también salió de casa. Y ahora estamos solos con mi esposa, ya estamos desde que yo estoy jubilado, ya son 4 años. Excelente. En casa la pasamos muy bien. Y eso es porque ambos queremos seguir al Señor Jesús. Amén.
Y el pecado no destruye, hermanos, el quehacer diario. Les quiero animar a ser fieles a nuestro Señor. ¿He dicho algo que yo lo haya inventado? No. Todo ha sido palabra del Señor. Les quiero invitar, hermanos, a vivir así. Entonces voy yo a empezar a creer que en Iquique va a haber una iglesia de Dios. Pero si aquí no hay ni uno que haga eso, que lleve esa vida, hermanitos, les quiero ser sincero, no les puedo augurar nada bueno. No va a haber iglesia de Dios. Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué dice? Primero quedará solo. Pero si el grano de trigo cae en la tierra y muere, y eso que es morir a su propia vida, rendirá mucho fruto. Hermanitos, yo he vivido ya en mi vida ya he visitado bastantes grupos y gente, y les he dicho lo mismo. En Cusco, una vez visitamos con Estefan una iglesia grande. 300, 400 personas, era una iglesia pentecostal que nos invitaron. Entonces el hermano dijo, Felipe, tú empieza la reunión y da tu testimonio. Me dijo, ok, me fui al micrófono y empecé a hablar. Para mí un testimonio, para nosotros, es decir lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestra vida, en mi vida. Empecé yo, sí, que la palabra dice esto, hola hermanito. Y empecé a leer y el pastor me paró, no, Felipe, no has entendido, siéntate, que pruebe el otro. Estefan. Estefan le digo, ahora te toca a ti. Vino al micrófono, otra vez lo mismo. Empezó él a leer una palabra y empezó a decir realmente la ayuda que había recibido de esa palabra. No, dijo el pastor, no, siéntese. Ya, yo les voy a enseñar cómo es. Vino él al micrófono y empezó, sí, que nuestras iglesias hemos recibido dones de santidad. ¿Y dones de qué? No, de dones de sanidad. Hemos recibido dones de lenguas. Hemos recibido sueños. Hemos recibido interpretación. Todos dones. Felipe, ¿entendiste? Ya. Entonces, ahora ven tú a decir qué ha hecho Dios en tu iglesia. Eso querían escuchar. Entonces vine, ¿no?, al micrófono. Y les dije, ¿saben ustedes qué es lo más grande que Dios ha hecho entre nosotros? Ya está, silencio absoluto. Unidad en la hermandad. Tenemos 50 años en la iglesia. Unidad. Fraternidad. El anteaño pasado hemos construido para los jóvenes un nuevo gimnasio grande para que jueguen deporte. Nuestros jóvenes. Hemos 2 años estado ocupados con planeamiento, construcción, lo hemos hecho bastante nosotros. Nunca, hermanitos, ha habido un problema en la hermandad. Nunca. Ninguna discusión, ninguna pelea. No hay ningún hermano que quería saber las cosas mejor que el otro. Podría seguir hablando. Cuando vino una vez el señor que echaba el betón, yo vine, era un día de trabajo, pero vino el remolque, se dice, volquete. ¿Echar hormigón? Hormigón. El hormigón, ya. Echando hormigón. Y estaba junto a mí el chofer, yo me paré junto a él, ¿no? Y me dice el chofer, oiga, ¿qué tipo de gente es esta? Porque estaban todos trabajando, 20, 30 jóvenes, ¿no?, de la iglesia. ¿Cómo que qué tipo? ¿Qué tipo de gente es? Ya, los hermanos de la iglesia. No gritan. Nunca he visto así a un grupo de gente que trabaje con tanta tranquilidad. Bueno, lo que les digo, hermanos, hemos leído el amor fraternal, ¿no es cierto? Nos dice Pedro, hay que aprender, hay que llegar a eso. Y Dios les dé gracia, pero en realidad la exhortación es Dios te dé gracia en tu vida privada. Allí empieza la fidelidad a nuestro Señor Jesús. Sin esa
fidelidad, nunca va a haber en Iquique una iglesia de Dios como la que te estoy contando, en donde hay santidad, en donde tenemos la fuerza de guardar a nuestra juventud alejada del mundo y del pecado. Acá tienes a 2 ejemplos. En mi iglesia hay 70. Victoria sobre el espíritu del mundo y de Satanás. Pero eso no puedes tú lograr nada más en un grupo de personas donde hay unidad. Así es. Nada más. Salmo 133. Mira cómo Mira cuán delicioso es cuando los hermanos viven en armonía. ¿Y qué va a mandar el Señor allí? bendición y vida. Bendición y vida eterna. Hermanito, escríbelo en un papel y pégalo en tu cocina. Porque de otra forma aquí no va a haber bendición y vida eterna. Aleluya. No va a haber. Hermanito, es serio. Sí. Lo que todos quisiéramos tiene condiciones. Así es. Y es que primero que rindamos ese fruto entre hermanos de la unidad. Y eso es posible cuando tú vives crucificado a tu carne con deseos y pasiones. No vienes a exigir, sino vienes a dar Amén. la vida misma que el Señor Jesús. Entonces se puede decir que tú andas así como el Señor Jesús anduvo. El Señor los bendiga, hermanos. Aleluya. Gracias.